Hola Diego, ¿cómo estás? Tanto tiempo, amigo querido. ¿Todo bien? Hola. Por acá estás en Temuco. Sí, estoy acá en el sur, Perfecto. A ver, por bueno, si no se nota. no, acá también hace un frío terrible, pero bueno. Oye, Diego, bueno, muchos años ya de amistad y tú básicamente fuiste uno de los primeros que acudieron, digamos, a ser parte de mis cursos, sobre todo de desarrollo de guión, de dirección, de producción. Y la verdad El primero me atrevería a decir. claro, claro, de otros, pero sí, fuiste uno de los primeros que estuvo ahí hace muchos años ya. La verdad es que estamos hablando de hace varios años, no sé cuántos años ya, pero yo llevo haciendo mis cursos hace como 7 años, netamente de desarrollo de guión, dirección, etcétera. Si esto Y habrá sido yo creo que el 2018, claro, así claro. como hace 6 años atrás. Exactamente, sí. Entonces, bueno, nosotros hemos cultivado una amistad evidentemente con el tiempo, porque además nos une el cine, ¿cachai? Y todo esto que tiene que ver con crear y preguntarnos y tratar de apoyarnos en este camino, que tampoco es fácil. Mm. Pero me gustaría que habláramos acerca de eso. ¿Cómo fue para ti tomar un curso de estas características? ¿En qué te ayudó esto? Cuéntame un poquito eso. Bueno, o sea, desde que tomé el curso, a mí por lo menos en el rubro en el que yo estudié y después me desarrollé, me estoy desarrollando, que es arquitectura y con docencia e investigación relacionada a la arquitectura. El curso me sirvió harto para poder tener otras llegadas a proyecto, por así decirlo. Poder afrontar un diseño de una vivienda o el diseño de un plan maestro urbano, o ahora mismo en lo que me estoy dedicando, que es el diseño de infraestructura hospitalaria, Ujú, poder afrontarla desde un relato. Y sobre todo el cómo se comunica la idea ujú, y cómo muestro la idea al público, a los clientes, a mi jefatura, por así decirlo, ujú. a través de un relato construido construido no con una receta, pero sí con una estructura bien palpable de el inicio, el desarrollo, el final y trabajar el uso de diferentes intensidades de ritmo narrativo, de ritmo de la historia que habla del relato, Ujú. o sea, perdón, en la historia que habla del proyecto y construir este relato. Aparte que también, como bien dijiste, me estoy involucrando también y desarrollando en el mundo audiovisual. Actualmente tengo una productora propia, una productora audiovisual propia, donde trabajamos el relato de proyectos de arquitectura desde el punto de vista audiovisual, desde el punto de vista más cinematográfico, si se quiere, con distinto enfoque a lo que es el paisaje, a lo que es la infraestructura de paisaje y lo que es la representación de los proyectos de arquitectura. Ujú. Qué interesante, digo. La verdad que siempre fue súper interesante mezclar un poco el concepto, eh, no sé, el mundo de la arquitectura con el mundo audiovisual. Y de hecho, hemos podido Mm. compartir en algunas ocasiones, incluso algunos workshops especiales con algunas universidades, incluso respecto a esto. Y es súper interesante porque uno pensaría, ¿verdad?, qué tiene que ver una cosa con la otra o cómo se puede complementar una cosa con la otra. De hecho, hace muy poco tuve una entrevista con Pablo. Pablo es un psicólogo clínico que hace un año y algo tomó el curso de desarrollo de guión, después tomó el de estética y así. Y fue súper impresionante cómo él fue adaptando todo esto para sus propias técnicas con sus pacientes, etcétera. ¿En qué repercutió? Bueno, ya se viene entendiendo, ¿no? Pero ¿en qué repercutió visceralmente, profundamente, toda esta metodología? ¿Cómo enfrentar, digamos, las narrativas? ¿Cómo ir detrás de esos condimentos narrativos, digamos, en tu propia historia de vida, por ejemplo? Y ponerlas a merced, digamos, de una historia, en tu caso, arquitectónica, espacial, etcétera. O sea, a mí, en lo personal, porque también me desarrollo como docente universitario, soy profesor en la Universidad Católica de Temuco y en la Universidad Autónoma, Ujú, pero la metodología de cómo se empezó a trabajar el guión, como lo vimos nosotros, y
más allá solamente del guión, sino todo el proceso de la producción audiovisual, que también nos tocó a nosotros dos compartir un par de producciones audiovisuales que tormentosas fueron, pero Claro, fueron así al fin a experiencias. veces. Se volvió, se, se volvió completamente indivisible con el mundo de la arquitectura. O sea, a, lo- a los estudiantes en los cursos de arquitectura que tengo les explico como el construir un edificio, el diseñar un edificio o una casa o un kiosco o lo que sea es exactamente el mismo proceso que enfrentarse a una producción audiovisual, con las mismas vicisitudes, con los mismos problemas, las mismas problemáticas. Y, y al revés, a los alumnos de fotografía que tengo en la Universidad Autónoma, al enfrentarse a a cómo llegar a un relato, cómo llegar a contar una narrativa a través de la imagen, es exactamente lo mismo que un proyecto de arquitectura. Entonces, la metodología que aprendí contigo también la he aplicado en cursos específicos en la universidad. El curso, uno de los cursos que di durante 4 años, que fue el diseño el taller de diseño de paisaje y territorio, parte desde el punto de partida del estudiante en la metodología es el diseño de una historia, es el diseño de una historia que cuenta en un relato y después ese relato muta y se transforma en un proyecto de arquitectura del paisaje. Entonces, la simbiosis que ocurrió entre las clases tuyas, que también fue, como ya dije, una nueva forma de poder abrir la mente, junto con junto con la metodología de la clase de arquitectura, yo creo que enriqueció mucho el cómo los estudiantes hoy en día, por lo menos los estudiantes que pasaban, pasaban por mi taller, se enfrentaban a proyectos y llegaban a proyectos que normalmente acá no voy a ser humilde, pero eran proyectos que normalmente salían premiados en la universidad. Y era solamente por cómo se llegaba a por cómo se llegaba a esta idea de proyecto a partir del relato, usando técnicas que fueron las mismas que tú usaste conmigo cuando empezamos el curso. Bueno, si hablamos un poquito de esas técnicas, sin dejar entrever tanto, porque si quieren, tienen que inscribirse en los cursos, obviamente, para conocer un poquito más, pero la verdad, es súper interesante. Estaríamos horas y horas hablando de la metodología en sí, porque una cosa ya te va llevando a la otra, pero básicamente siempre partimos como primera cosa con la exploración. Más que nada con la experiencia personal. Yo siempre hablo de la experiencia y la investigación como punto de partida, Mm, ¿no? La experiencia personal y todo lo que tú llevas, los años que tengas, digamos, ¿no? Pero todas estas eh, eh, recuerdos y experiencias son revelaciones muchas veces que te van ayudando a ir sacando un poco de este material y poniéndolo en pro de la narrativa, por decirlo así. Narrativa que puede ser de cualquier tipo de género o en este caso puede estar vinculado a una obra, por decirlo así, arquitectónica, ¿no? Pero ahí tú tienes mm, grandes tesoros dentro de ti. Ahora, la investigación justamente da para eso. Por ejemplo, no sé, quieres contar la historia de tus antepasados y empiezas a recordar, digamos, que hay un montón de investigaciones por ahí o papeles más bien, ¿no? Que te van a ayudar a encontrar ciertos lazos para poder crear esta historia. Y ahí te metes en la investigación, en fin, es una simbiosis justamente de todos estos elementos. Entonces, es muy bonito lo que les pasó, lo que te pasó a ti y lo que le pasó también a los alumnos tuyos, justamente, porque empezaron a mirar la arquitectura desde otro punto de vista, que yo recuerdo que lo vivimos en uno de los workshops que hicimos juntos, que tú me invitaste a participar, en donde de hecho fue el workshop que más fuerte estuvo, incluso, como muchos inscritos, mucha gente que estuvo, que tuvo grandes ideas también y que las compartimos. Fue una locura, fueron como 3 días en donde hicimos 29 guiones, y carpetas audiovisuales, o sea, fue maravilloso. Y creo que eso ha sumado mucho a tu propia, sí. creo que ha sumado mucho a tu historia. O sea, yo por lo menos hasta el día de hoy en la universidad todavía escucho comentarios de las metodologías. De hecho, uno que me ha tocado escuchar tanto de alumnos en una universidad como de profesores en la otra, es los métodos de enseñanza serán cuestionables, pero no los resultados. O sea, es pescar a cabros y despeinarlos completamente, traerlos a un mundo que ellos desconocen, o la gran mayoría desconoce, porque también de repente salen unas joyas por ahí
que resulta que se movían en en el mismo ámbito, pero es despeinarlos completamente, causarle un nuevo paradigma de cómo enfrentar el proyecto de arquitectura y, y claro, demostrarle que esto que ellos tienen en su interior, todas estas historias que pueden ser muy nimias o pueden ser muy banales, o que ellos pueden creer que son muy banales en su interior, son estos tesoros que tú dices que suman y suman y van creando experiencias y esas experiencias van creando relatos. Relatos que después se ven en el caso de ellos reflejados en proyectos de arquitectura o en el caso tuyo o mío, reflejados en producciones audiovisuales. Sin duda. Si tuvieras que recomendarle a alguien, digamos, ¿no? Como sumarse a estos cursos, eh, ¿cómo sería como ese consejo sobre principalmente la mentalidad que tendría que tener para poder entrar a este tipo de cursos? Bueno, en primer lugar, no tenerle miedo a nada. No pensar no sé, un médico o como tú dijiste, un psiquiatra o yo, un arquitecto o un constructor, no pueden dedicarse a esto porque lo pueden hacer definitivamente, a contar historias, a contar relatos y tratar de no pasar por alto los detalles más pequeños que puedan tener a la hora de querer enfrentarse a esto. ¿A qué me refiero con eso? A que quizás la idea más bruta o tonta, si se quiere, o básica que se pueda tener, puede ser transformada en una historia increíble. Entonces, es llegar al curso con la mentalidad de que absolutamente todo es válido y depende solo cómo lo trabajen o cómo lo evolucionen al puerto al que llega, desde lo más simple hasta lo más complejo. Claro. Bueno, eso es fundamental. O sea, que yo la gran mayoría de las veces cuando las personas vienen a mí y me preguntan de qué va y todo, yo les comento justamente, bueno, toda la metodología, pero también les comento justamente estas experiencias sobre la exploración que hay que tener y la apertura que hay que tener también para esto, eh, porque los mundos a los cuales nosotros podemos llegar, digamos, que están ahí muchas veces y no los vemos, pero los vemos cuando conectamos justamente y cuando antes nos despeinamos, como estaba mencionando recién, porque eso también es lo que busco, Mm, ¿no? Como despeinar básicamente es como es remover, digamos, la cabeza un poco y despeinar y empezar a sacar estas ideas y estas experiencias y estos recuerdos que se transforman en tesoros, y esto lo vamos complementando con justamente esta parte de la metodología, que es la investigación, entre muchas otras cosas más, porque ahí, desde ahí recién estamos partiendo, porque luego viene toda la metodología más técnica, justamente, por ejemplo, en el curso de desarrollo de guión, que es eh, dejarse llevar y aprender justamente la estructura de un guión cinematográfico, que no es lo mismo que un guión, por ejemplo, para televisión o para otros medios audiovisuales. Un guión de cine tiene su complejidad e incluso también su propia arquitectura de información. Pero siempre digo lo mismo, finalmente esa estructura no es tan compleja de aprender, sino que lo más complejo es llegar a lo que va a ir dentro de esa estructura y que justamente viene impulsada por lo que venimos trabajando desde antes. Em, y Diego, que mediante, y, no- y que aparte mediante tu metodología garantizar que esa estructura no se venga abajo. exacto, es que esa es una de las fuentes más importantes y que la gente tiene que entender, de que además los cursos son tan personalizados incluso que hay una asistencia mucho más profunda y justamente yo personalmente me preocupo de que esa base sea sólida. Jamás te dejaría solo en este camino. Siempre bueno, lo hice contigo, lo he hecho con todos, que no los dejo solo en ese sentido y los voy complementando para que justamente esa base creativa sea súper sólida y Mm. pueda ir dinamizando con el tiempo. Es un poco eso lo que pasó. Sí, si yo, por lo menos, bueno, tú sabes que hasta el día de hoy, cuando realizo producciones audiovisuales, ya sea para mi productora o para la universidad, siempre, hasta el día de hoy te pregunto, te pido tu opinión, te muestro un poco el metraje, te muestro un poco la sinopsis de lo que estoy haciendo para recibir el input, porque sí, el curso lo hice hace, ¿cuánto? 6 años atrás, 5 años y medio atrás, Claro. pero todavía sigo aprendiendo de ti. Sí, sí, o sea, bueno, y vamos aprendiendo juntos también. Yo también he aprendido mucho sobre ti y sobre también la exploración.
y todo este mundo arquitectónico que a mí principalmente me encanta. Oye, se está haciendo de noche ahí al otro lado, no, apenas te empiezo a ver, Sí, pero... se eh, oscureció acá de la nada. Pero yo quiero destacar también tu ánimo y tus ganas siempre de estar haciendo cosas, que es una de las cosas que yo le digo a todos los alumnos y a todas las personas que se quieren inscribir, que el curso, en verdad, el 100% de que resulte esta cuestión depende mucho de cada alumno y alumna. O sea, la fuerza, las ganas y todo eso, perseverar con una idea, aprender, si no tienes el vocabulario suficiente, aprender nuevas palabras, desde lo más básico a lo más complejo, pero eso depende de cada Mm. uno. Yo creo que ese es el mejor consejo que le podemos dar. Yo, yo te puedo decir con toda honestidad que el 90% de las puertas, profesionalmente hablando, que se me han abierto, o que yo en verdad yo mismo he abierto y he llegado a ellas, han sido por el curso y por lo que desarrollé después con lo que aprendí en el curso. Así que Buenísimo. el tema es no tenerle miedo nomás a atreverse. Maravilloso, Diego. Te doy las gracias. Nosotros seguimos conectados, obviamente. Bueno, muchos saben que con todos los alumnos intento de alguna forma mantener una constante, un constante contacto, digamos, y esto ya prácticamente se transforma en una comunidad. Hay muchos chicos que, como Diego también, años que ya han tomado mis clases, mis cursos y seguimos en contacto y sigo impulsándolos. De hecho, Gabriel, que es otro chico, ganó un fondo de cultura hace muy poco para su obra de teatro que tiene que ver con títeres, hermoso, y no lo hubiese podido lograr si no hubiese entendido la metodología en el curso de desarrollo de guión, dicho por él mismo. Entonces, también apoyándolo en ese sentido y a tantos otros ex alumnos y alumnos más. Gracias, Diego, por ser parte y por Mm. este pedacito de tiempo que me diste para poder hablar un poquito de tu experiencia. Sí, no, gracias a ti también por la invitación y seguimos. Eso. Ya, hablamos nosotros por internet. Chao, que estés bien. Gracias. Dale, chao.